Enrique, ¿se conocen casos de gente que ha venido por este tipo de intercambio y que haya decidido radicarse en Córdoba? Sí, sí, hay muchos casos. Nosotros teníamos ganas de hacer como nuestro pequeño libro Guinness de familias de intercambio. Todas las relaciones que se han generado, que han terminado en matrimonios, en relaciones de trabajo, a raíz de conocer nuestra ciudad. Es algo muy interesante y es importante para valorar que no solamente el tema económico en la decisión de una persona es lo primero. Tenemos muchos extranjeros que en su país de origen, por su título y su formación, podrían vivir mejor económicamente, pero optan por nuestra ciudad por la calidad de vida. Claro. Y eso es algo importante, o sea, elegir la calidad de vida sobre otras cosas que a lo mejor en los valores actuales mucha gente no las tiene en cuenta. Está bien. Y dentro de esa calidad de vida que ellos encuentran, que ya por supuesto tanto en Estados Unidos, en Europa o en los países desarrollados, pienso que por la falta de tiempo, por las distancias a recorrer, por la intensidad de horas de trabajo, no se puede obtener, que se obtiene en Córdoba, ellos tienen alguna focalización en especial por el clima, por los trabajos que son más cortos en tiempo, por la cercanía al trabajo. ¿Hay algún esquema armado al respecto de esa calidad? Es decir, ¿cuál sería el foco central de la calidad de vida? ¿La sociedad, el ambiente? ¿Cuál sería? Bueno, es una combinación, porque Córdoba es una ciudad que tiene todo lo que necesita tener a nivel de ámbito universitario, a nivel de infraestructura. O sea, evidentemente como cordobeses queremos más, pero tiene muchas cosas que posibilitan un ámbito donde uno no se siente en un shock cultural como el tercer mundo. O sea, no es lo mismo vivir en Córdoba que vivir en otra ciudad del mundo. Eso es importante como base. Pero tiene también la cercanía de que uno no se siente distante. O sea, un extranjero adaptarse en Buenos Aires es mucho más difícil. Adaptarse y hacerse amigo y relacionarse cordobés, en ese sentido es mucho más amplio. Sí, mantiene ese ritmo de vida del interior, claro. La calidad de vida del interior. Calidad ¿no? de vida del interior, entonces el aspecto humano es muy importante sin perder los beneficios de una ciudad que le brinda la infraestructura y las herramientas necesarias para seguir desarrollándose. Enrique, ¿cuánto hace que estás en COINET? Bueno, como director desde el año 98. No, te preguntaba porque en todo ese tiempo alguna anécdota tenés para contar, así podemos contárselas a los televidentes también, ¿puede ser? Sí, bueno, hay siempre muchas historias. A mí lo que, hablando de la ciudad, lo que me gusta recalcar es, como cordobés, el orgullo que siento que con el paso del tiempo nuestra ciudad sea reconocida internacionalmente y haber puesto un poquito un grano de arena en esto, que muchas veces todo el mundo, cuando comenzamos con esto, nos decía, bueno, ¿por qué no están en Buenos Aires? Cuando me encontraba algún argentino afuera me decía, ustedes enseñan programas en cordobés, ¿no? Y poco a poco fuimos levantando ese desarrollo de valorar la ciudad y valorar de hacer cosas del interior. Me pasó una vez que tenía que ir a una conferencia a la India y en vez de ir con el nombre de nuestra organización, fui apoyando una organización americana, llevé la tarjeta a la organización americana, me presento a la reunión y cuando me preguntan de dónde soy, de Argentina, Córdoba, y me dicen, sí, Argentina, Córdoba, donde está COINET, ¿no? Entonces, realmente ahí me di cuenta del orgullo, del granito de arena de haber puesto nuestra ciudad de alguna manera en el ámbito de educación internacional en el mundo. Te hago la última pregunta. ¿Cuál es la Córdoba que te gustaría vivir? Bueno, la Córdoba que me gustaría vivir en un futuro es una Córdoba que mantenga esto de ciudad universitaria, de grande pero cercana a la vez, y evidentemente que mejore en cuanto a su infraestructura, en cuanto a lo que debería acompañar en pequeños detalles a la ciudad. Pero eso en el aspecto de ciudad. En el aspecto ciudadano, desde el punto de vista nuestro, que lo que difundimos es el intercambio, lo que difundimos es este concepto de abrirse al mundo y recibir el mundo. Me gustaría encontrar un acuerdo donde las familias, cuando hablan de la educación de sus hijos, discutan qué programa en el mundo van a hacer, por cuánto tiempo, y que sea una discusión normal en cada familia cordobesa. Inteligente. Gracias, Enrique, por haber venido al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto.